mentioned in the New Testament concerning the salvation, and if you are ready to do so, we're here to help you in any way possible. Antes de empezar, hermanos, hoy en esta mañana, leyendo el texto que tenemos para esta ocasión, quiero primeramente tomar un pequeño tiempo del sermón para anunciar de que quiero pedir las oraciones por dos familias. La familia Hernández, el hermano Mike Hernández fue llevado al hospital. Ellos viven en Dallas, viven en Nevada, Texas, cerca de Dallas. Él fue llevado al hospital la semana pasada y como me dice por teléfono, dice, hermano, ya mero me iba, dice, ya mero me iba. Tiene 89 años el hermano, tenemos bastante tiempo, mi esposa y yo, de conocerle, y pide las oraciones de la congregación por su estado. Solo que vamos a tener a nuestro hermano Miguel Hernández en nuestras oraciones y su familia. Su esposa tiene demencia. Según la hija de ella, Julie, nos dice que todas las mañanas tienen que recordarle quién es el que está enseguida de él, que es el hermano Mike, su esposo, y quiénes son todos los que están delante de ella, para que tenga ella memoria, ¿verdad?, de quiénes son estas personas, porque ha llegado a ese punto. Solo que vamos a orar por esta familia. También me hablaron de New Orleans, el hermano B.J. Robinson, un hermano que tenemos ya tiempo de conocerle. Él sí falleció a los 92 años. Y me habló su nieta, Christine, y pues yo voy a hacer el funeral de ellos ahí en Seaside, en Corpus. Pero vamos a orar por la familia Robinson. Ellos tienen que manejar desde New Orleans hasta Corpus para tener servicios fúnebres. Y pues por nuestro hermano BJ, pues ya él se nos ha ido y esperamos que el resto de la familia pueda llegar con bien a Corpus. El servicio fúnebre va a ser el sábado a las 11 de la mañana. Todo lo que tengan en mente a estas dos familias, hermanos. La familia Hernández y a la familia Robinson, por favor. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 23 y versículo 33. Mateo capítulo 23 y versículo 33 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Let's open our Bibles to the book of Matthew and let us read this morning's scripture, which is found in Matthew chapter 23 and verse 33. Matthew chapter 23 and verse 33. And it makes reference to the following: serpents, brood of vipers, how can you escape the condemnation of hell? Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración. Oremos. Bendito y eterno Dios, en esta mañana, Padre Santo, estamos conscientes de la necesidad que todos nosotros tenemos ante usted, eterno Padre. Sin embargo, en esta mañana queremos pedirle por dos familias, eterno Dios, que han pedido las oraciones por diferentes cosas, eterno Padre, que están ocurriendo en la vida de ellos. Le pido pues, Padre Santo, por la familia de Mike Hernández, le pido por el hermano Mike Hernández, que usted les ayude conforme a la necesidad que ellos tienen en este momento, y que así, Padre Santo, el hermano pueda mejorar en su terapia y que pronto pueda regresar a su casa. Por la familia Robinson, eterno Dios, le ruego pues que usted ayude al resto de la familia de nuestro hermano B.J. Robinson. Mientras que ellos viajan y se preparan, eterno Dios, para este sábado que viene, en donde darán su última despedida al tabernáculo que usted usó para depositar su espíritu, eterno Padre. Le ruego pues que esté con ellos, les ayude en su viaje y que esté con todos nosotros en la última, en la despedida, eterno Dios, al tabernáculo, nuestro hermano B.J. Robinson. Eterno Padre, en esta mañana también tenemos una necesidad, la cual está sobre nosotros, y es de escuchar su palabra.
quite todo estorbo en nuestra mente, prepare nuestro corazón, eterno Dios, para que pueda recibir aquello lo cual usted habrá de comunicarnos hoy en esta mañana, para que podamos nosotros, eterno Dios, no solamente llegar a un entendimiento concerniente a lo que se va a decir, sino que podamos, eterno Dios, entender completamente el propósito de nuestro Señor Jesucristo al declarar esta pregunta que declaró ante las personas quien se le hizo esto. Le ruego pues, Padre Santo, que esté con este servidor suyo, para que pueda hacerlo, eterno Dios, de una manera clara y sencilla, para que todos lleguemos a ese punto. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us at this time. And we want to start off, Father, first and foremost, asking you for two families that have requested prayers on their behalf. We ask, Father, for the family of Mike Hernandez, that you will help them at this particular time, Father, as they are going through difficult times in their life, as they're going through this period in their life, Father. We ask that you will give them patience and that you will help them to be able to handle this situation with love and kindness, Father. We ask that you will be with Brother Mike Hernandez as he is undergoing therapy, that everything may go well with him and that he will return home safely. And Father, we ask for the Robertson family. We ask, Father, that you will be with Christine and the rest of the family as they travel to Corpus, that all may go well, Father, and that all of us will be able to give our last regards to the tabernacle that you deposit your Spirit upon, Father, and that all may go well at that particular time. And Father, this morning we ask also for the thing that is before us, and that is that we are to listen attentively to your word, Father, that we may be able to come to a complete understanding of those things that will be communicated, that we may be able not only to understand but assimilate them in our life. That is what is necessary. And Father, I ask that you will be with thy servant, that as I herald your truth, Father, that all may be well and understood, and that we will be edified at the end. This is our prayer. In the name of your Son, Jesus the Christ, we ask this. En Cristo Jesús le pidemos todo esto. Amén. Este es el último domingo del mes de mayo. Y por lo tanto vamos a estudiar la última pregunta, pero la última pregunta que tenemos para esta ocasión, que nuestro Señor Jesucristo hizo a un grupo de personas religiosas. Como usted bien puede ver en Mateo capítulo 23, cuando leemos este capítulo nos damos cuenta que Jesucristo se está comunicando con dos grupos religiosos, con los escribas y con los fariseos. Estos grupos religiosos eran grupos que ya tenían su tiempo que se habían establecido, pero se habían establecido por hombres y no por Dios. Por ejemplo, el grupo de los escribas, aunque al principio se escogió como un tipo de escribantes que los iban a usar simplemente para que pudieran traducir de un lenguaje a otro lenguaje, miramos nosotros que a través de los años se convirtió en un grupo religioso. Ellos empezaron alrededor del tiempo de Esdras, y estamos hablando más o menos del año 536 al 444 antes de Cristo. Usted bien sabe que los judíos fueron llevados a esclavitud en Babilonia y tuvieron tres grupos de regreso en aquel entonces. El 536 fue un grupo de judíos que regresó bajo la dirección de Zorobabel. En 474 fue un grupo de judíos que regresó bajo la dirección de Esdras. Y el último, en el 444, fue el último grupo que regresó de Babilonia a Jerusalén bajo la dirección de Nehemías. Y ahí pues fue cuando miramos nosotros que se vino a iniciar este grupo religioso de los escribas. Vuelvo a repetir,
no se empezó como un grupo religioso, pero llegó a ese punto para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos tuvieron su inicio en el año 167. Juan Hiricano fue el que empezó este grupo. Y la palabra fariseo simplemente quiere decir separistas, o sea que se separaron de los judíos para empezar su propio grupo. Y miramos nosotros que fue alrededor del año 167 antes de Jesucristo. Solo que son dos grupos religiosos a los cuales Jesucristo se está refiriendo. No fueron los únicos grupos religiosos en el tiempo de Jesucristo. Porque cuando usted y yo leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que en ese tiempo había como 8 o 9 grupos religiosos con los cuales nuestro Señor Jesucristo tuvo confrontamientos continuamente concerniente a lo que era la voluntad de Dios. Pero miramos nosotros que a estos dos grupos nuestro Señor Jesucristo les hace una pregunta. Y la pregunta simplemente es, ¿cómo escaparás de la condenación del infierno? Y es interesante porque la palabra infierno aquí es la palabra Gehenna, no es la palabra Hades. Solo que no está hablando Jesucristo concerniente a el mundo de los muertos, es decir, a donde van las almas del ser humano cuando mueren, sino que está hablando ya del infierno, el punto final del alma, cuando Jesucristo ya venga a pronunciar juicio sobre todo el mundo. Y es algo interesante, solo que tengan eso en mente. This morning, it's the last Sunday of May, and being that it's the last Sunday of May, we're going to be looking at the last question. Not that it is the last question in the New Testament that Jesus Christ asked different people, but it is the last question that we are going to study at this particular time. And as you will know, that this question is found in Matthew chapter 23 and verse 33. It is a question that Jesus Christ is asking a group of religious people. It is the scribes and also the Pharisees. And in order for you to understand a little bit about the scribes and the Pharisees and their religious background, you need to know that these two groups were groups that were initiated or started by mankind. God did not prophesy on the start of these two religious groups. He did not talk about these two religious groups. He only talked about the Church of Christ. But nonetheless, we notice that the scribes were a group of people that started back in the time of Ezra. We're looking at the year 536 through 445. So initially, we noticed that this group was a group that was started kind of like a group of people that were knowledgeable of certain languages, and they were going to be used to translate from one language to the other. Back then, it was the language Aramaic into the Hebrew language, and then from the Hebrew language into the Greek language. So there was a lot of translation that needed to be done back at that time, and that's how this group started. However, as time went on, we noticed that these people got powerful, and they also began to form their own religious group. So by the time that Christ comes into the scene, it's already a powerful religious group that Jesus Christ has to deal with at that particular time. Now, the Pharisees, on the other hand, was a group that was started in the year 167. And we notice that it was started because of the invasion of the Roman army. And they separated themselves from all of this. That's what the word Pharisee means, separation. And we notice that it also, by the time when Jesus came into the scene, was a very powerful group, a religious group that people had to deal with. So these are the two groups, religious groups, that Jesus Christ is making reference to. He is speaking to them
And he is putting a question before them. How will you escape condemnation or the condemnation of hell? How will you escape the condemnation of hell? Y al hacer esta pregunta, hermanos, miramos nosotros que Jesucristo por lo menos está poniendo ante estos grupos religiosos varias consideraciones para que ellos mediten sobre todo esto. En primer lugar, les está poniendo la meditación de que ellos no están en la misma página que Dios está. Ellos no están en la misma página que Dios está. La voluntad de ellos no era de ser bien para la gente, sino que condenarlos aún más de lo que ya estaban condenados. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Mateo capítulo 23 y versículo 15, note lo que Jesucristo aquí les está diciendo. Mateo capítulo 23 y versículo 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Noten lo que Jesucristo aquí les está hablando. Y Jesucristo aquí les habló directamente. Y les hace ver lo que ellos estaban haciendo. Y primeramente les dice que ellos no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque les dice aquí que lo hacéis 2 veces más hijo del infierno como a vosotros. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo, ustedes son hijos del infierno. Y si acaso llegan de morir en este momento, van a ir al infierno. Porque no hay nada bueno en esta religión. No hay nada bueno en lo que ustedes están enseñando. Solo que miramos nosotros que Jesucristo les hace ver sus claridades en ese momento. Que los hace a ellos 2 veces más hijos del infierno. Y consideren que a la persona a la cual van a evangelizar, a los que van a ser prosélitos, esas personas no vienen a cumplir la voluntad de Dios, sino que ellos vienen solamente a cumplir aquello lo cual se ha establecido por medio de los hombres en aquel entonces. Solo que esto es lo que miramos concerniente a la primera meditación que Jesucristo les está poniendo sobre ellos. Whenever we look at Matthew chapter 23 and verse 33 and the question that Jesus is posing to these religious groups, we notice that the first thing that Jesus Christ wants them to understand is that they should meditate upon the fact that they are not in the same page as God is. If they were a religious group, these people needed to be doing the will of God. However, they were not doing the will of God. They were doing their own will. And how do we know this? Because in Matthew chapter 23 and verse 15, and I'm going to read this passage because I think it's important that I do read this passage. In Matthew chapter 23 and verse 15, notice what the Bible says concerning their practices. Matthew chapter 23 and verse 15. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you travel land and sea to win one proselyte, and when he is won, you make him twice as much a son of hell as yourselves. Now consider this for a moment. These are very powerful words. Words that if we were to use them today, people would get offended because we're telling them that they are sons of hell and that they are going to hell. However, Jesus Christ, this is what he does to them. That is to these two groups, the groups of the scribes and the Pharisees. He tells them that their efforts, their evangelistic efforts in trying to convert someone from the world into their religious teachings is going to make them twice sons of hell as they are the sons of hell as well. So there's 2 things here. Number 1, Jesus Christ is telling them, you are not in the same page as God. Because if you were in the same page as God, then God, or what
what you're teaching, your teachings is going to be according to the will of God. However, since they are not according to the will of God, then it means that you are the sons of hell. So he is very straightforward in saying this to them. Y en segundo lugar, hermanos, miramos nosotros que Jesucristo aquí les está enseñando que ellos deben de meditar concerniente a la condenación en la cual ellos se encuentran. En la condenación en la cual ellos se encuentran. Una persona religiosa cree que porque está mencionando a Dios, porque está cumpliendo con la voluntad del hombre concerniente a ciertas cosas religiosas, que para ello todo está bien. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Colosenses capítulo 3. Considere lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3 y versículo 23. Note lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Perdón, estoy leyendo, iba a leer el capítulo 2, perdón. El capítulo 2, no el 3. Capítulo 2, versículo 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, si usted lo lee cuidadosamente, está hablando de varios grupos religiosos que en aquel entonces, en el tiempo de los colosenses, estaban teniendo problemas. Y concluye el apóstol Pablo en decir que hay ciertas cosas que ellos hacen que para ellos, conforme a la sabiduría humana, ¿verdad?, es un culto religioso hacia Dios, pero que realmente no tienen ninguna sustancia en contra de la lucha que nosotros llevamos cada día, que es el deseo de la carne, sino que ellos, este culto voluntario, es algo que les ayuda para que pueda desarrollar aún más los deseos de la carne. Es lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender. Jesucristo lo pone de esta manera, en Mateo capítulo 7, versículo 21. Y ahí Jesucristo está mucho más claro concerniente a esto. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Mateo capítulo 7 y versículo 21 en adelante dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos dos versículos dan a entender que simplemente porque son grupos religiosos, no quiere decir que llegan a la aprobación de Dios, sino que son grupos que están condenados ante Dios, no importa lo que hagan a través de los años, no importa lo que hagan en los domingos, Dios no está aceptando el culto voluntario de ellos, porque ellos no están conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es bien simple y es algo que encontramos nosotros aquí en el Nuevo Testamento. Y digo Nuevo Testamento porque en toda la Biblia no encontramos la voluntad de Dios para el cristiano. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito con un propósito, y este propósito el apóstol Pablo lo declara en Gálatas capítulo 3 y versículo 19 en adelante. El apóstol Pablo lo vuelve a declarar en Romanos capítulo 7 y versículos del 20 en adelante. Por ahí declara el apóstol Pablo el propósito del Antiguo Testamento.
Y miramos nosotros que fue para detener el pecado, para ayudarle a que se detuviera el pecado, para que así pudiese venir el Mesías y pudiese dar la esperanza que todo el mundo estaba esperando. Y es decir, que pudiéramos ahora recibir el perdón de pecados. Pero al llegar a ese punto, a este mundo, miramos nosotros que Dios da su voluntad concerniente a la manera en cómo nosotros como grupo religioso debemos de adorarle. Esta voluntad que Dios nos presenta en el Nuevo Testamento, entonces se tiene que seguir al pie de la letra. No puede haber ninguna innovación en la manera en cómo nosotros adoramos a Dios. Únicamente se tiene que hacer específicamente como el Nuevo Testamento nos enseña. Y para eso tenemos que ir a Hechos capítulo 2 y versículo 42. Porque ahí leemos nosotros exactamente en cómo Dios quiere que nosotros le vengamos a rendir homenaje hacia Él. Que nos vengamos nosotros a someterse a la voluntad de Él para que así nuestra adoración sea aceptada. Los escribas y los fariseos no hicieron tal cosa. Incluso el apóstol Pablo, cuando es puesto enfrente de ellos, tanto los fariseos como los saduceos, él comienza a cuestionar ciertas prácticas que ellos tenían. De tal manera que se levanta una gran controversia entre ellos, porque claramente se dieron cuenta de que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Y esto lo podemos leer en Hechos capítulo 23 y versículos del 1 al 6. Solo que Jesucristo, al hacer esta pregunta, les está poniendo en la mente que ellos deben de meditar. ¿Cómo escaparéis la condenación del infierno? Es decir, estaban condenados. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios en conforme a las cosas que ellos estaban desarrollando en su vida religiosa. Por eso Jesús dice, me llamarás Señor, Señor, pero no voy a aceptar. No te voy a aceptar porque nunca hiciste la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces esto es una realidad también hoy en día. Whenever we look at Matthew chapter 23, not only do we see the fact that Jesus Christ is posing this question to these two groups in order for them to see that they're not in the same page as God is, but also he is making them meditate upon the fact that they are condemned because of their practices. Even though they call themselves religious, even though they submit to different religious precepts, they undergo through certain kind of humility, humbleness, and they go through different ways of demonstrating that they are religious people. God is not accepting that. He has never accepted that. For example, when you go to Colossians chapter 2 and verse 23, in chapter 2 of Colossians, the Apostle Paul is making reference to several religious groups. When you read from verse 1 all the way to the end of the chapter, you're going to notice that he speaks about 4 religious groups. And concerning those 4 religious groups, the Apostle Paul concludes that these religious groups are only developing worship service according to their own will, not according to the will of God. What they are doing is something that they believe through their wisdom that they believe is appropriate for them. But Paul concludes, it has no effect against the desires of the flesh. You see, what the Apostle Paul is trying to make us aware of the fact is that, there is no power within the inner man. The inner man never changes. The inner man is never helped. The inner man never matures because there is no power. It is just a man-made religious that is trying to satisfy certain things in order to say, well, I am a religious person. Jesus Christ puts it in this manner. In Matthew chapter 7 and verse 21, why call me Lord, Lord,
and do not do the will of my Father which is in heaven. That is the key. The key is that we need to do the will of God in everything that we do in our lives. And this is also in reference to the worship service. In the New Testament, and I mention the New Testament because in the New Testament it is written for us Christians. And within the New Testament we do have the pattern that we need to follow as Christians. For example, in Acts chapter 2 and verse 42, it gives us the pattern in how we are to worship God. And there should not be no innovations concerning this. We need to submit ourselves to that pattern in order that we will be able in fulfilling God's will concerning our worship service to God. And whenever we do that, John chapter 4 and verse 24 says that we worship in spirit and in truth. Those two things, spirit and in truth, are things that deal with the inner person, the inner man. There is something that happens within our inner person. And therefore, whenever we get stronger, whenever we get to the point of mature within our inner person, then that inner person is able to help us to deal with the desires of the flesh. And that's the true worship that we need to do and put practice in our life. So there is the two opposite things that we mentioned a while ago. And this is what Jesus Christ is saying. Whenever you do the will of my Father which is in heaven, then these things are going to occur. So when Jesus Christ poses the question, how should you be liberated from the condemnation of hell? Not only is it by being on the same page with God, but also understanding that there is a true, correct worship, a true, correct service to God. And that's how it needs to be done. You're not at liberty to do things your own way. Pero también, hermanos, miramos nosotros que la última meditación que Jesucristo aquí le pone por medio de esta pregunta es la siguiente. Que ellos comiencen a pensar qué es lo que es necesario para poder librarse de la condenación del infierno. Porque Jesús le está poniendo lo siguiente. Es posible que puedas escapar de la condenación del infierno. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús le está poniendo, es posible que puedas escapar de esta condenación. A lo cual nos trae a la pregunta, bueno, ¿qué es lo que esta gente debería de hacer en este momento? Y claro, ¿verdad? Que en muchas ocasiones miramos nosotros que es poco difícil una persona que está envuelto en esto que venga a cambiar. No imposible, pero poco difícil. Se lleva mucha enseñanza, se lleva mucha paciencia de parte del enseñador para que la persona llegue a un completo entendimiento en cómo puede escapar la condenación del infierno. Pero la palabra es simple y sencilla y nos enseña qué es lo que usted y yo debemos de hacer. Primeramente, miramos nosotros, ¿verdad? Que aquí está Nicodemo. Un ejemplo, Nicodemo. Nicodemo se acerca a Jesucristo. Y no de lo que dice en Juan capítulo 3. Estoy hablando de una persona que era religioso. Juan capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Solo que inmediatamente el texto nos enseña que era un fariseo, que tenía cierto culto de adoración, tenía cierta creencia y que era un líder de esta organización. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Primeramente tenemos que reconocer la verdad. Tenemos que reconocer, la persona tiene que reconocer la verdad, tiene que reconocer que Jesucristo ha venido de Dios y que Él ha venido con un propósito en este mundo. Y entonces hacerse la pregunta, bueno, ¿qué es lo que ha Jesucristo venido a hacer? Porque claramente vino a hacer algo. Y Jesucristo, primeramente, vino a cumplir la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17, la ley a la cual este fariseo, parte de él, seguía. Jesucristo vino a establecer la iglesia. Nicodemo tuvo que entender eso. Jesucristo vino para morir por los pecados de todos. Nicodemo tuvo que entender esto, porque Jesús aquí se lo explica. Más adelante en el versículo 5, Jesús le dice, respondió Jesús, de cierto, bueno, Nicodemo hace una pregunta, ¿verdad? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, versículo 3, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, me pongo a pensar, ¿por qué pues le contestó Jesús a Nicodemo el fariseo de esta manera? La conversación se prestó para que Jesucristo primeramente le diera a entender en cómo pudiera entrar al reino, a la iglesia. En la iglesia de Cristo, no a los fariseos, no a los escribas, no a los helenistas, no a los asenios, etc., sino que Jesucristo le da a entender cómo puede entrar a la iglesia de Cristo, a su iglesia que Él le va a establecer. Y la conversación claramente lo viene a enseñar. Y luego el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Noten que Jesucristo ya lo está evangelizando. Primeramente empieza con el primer paso. Él mira que él creía en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo primero, se tiene que creer, se tiene que establecer eso. Y luego, segundo, Jesucristo ve que en este hombre hay un tipo de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Y tercero, miramos nosotros que ya este hombre está listo y preparado para que Jesucristo le hable concerniente a la confesión, al arrepentimiento, la confesión y el bautismo. Y esto es lo que se envuelve en la conversación siguiente. De tal manera que Jesucristo llega al bautismo y le comienza a explicar en cómo se puede entrar a este reino que es la iglesia de Cristo. Entonces, esto era lo que estos escribas y fariseos necesitarían que entender para poder escapar la condenación del infierno. Porque Romanos capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que están ya sentenciados para la condenación del infierno. Si llegan de morir en sus pecados, ya no va a haber una segunda oportunidad. Solo que están condenados para el infierno. Pero mientras haya vida en ellos, ellos aún todavía tienen oportunidad. Tiene oportunidad el pecador. Y esto es lo que miramos nosotros, que Jesús quería que esta gente comenzara a meditar, comenzara a entender. Y eso es lo que hoy en día la gente de nuestro tiempo no entiende, de que Dios ha dejado un plan de salvación. Y este plan de salvación es necesario que todo mundo se envuelva en él. Y no es un plan que el hombre ha establecido, sino que un plan que Dios ha dejado en su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 4 y versículo 12, dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Noten, la Escritura está diciendo, no se encuentra salvación en ningún otro nombre, únicamente en Jesucristo. Pero para llegar a ese punto,
se tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él ha venido a este mundo para salvarnos. Segundo, se tiene que tener fe en Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Tercero, tiene que haber un arrepentimiento. Un arrepentimiento quiere decir cambio de mente y cambio de lo que se está haciendo. Es decir, ya no soy fariseo. Voy a dejar yo de ser fariseo. Voy a dejar yo de ser la persona religiosa según me ha enseñado el hombre. No importa qué marca o qué nombre me hayan puesto, yo ya voy a dejar eso. Sino que ahora quiero entrar en Cristo Jesús porque yo quiero ser cristiano. Un seguidor de Cristo es lo que se refiere a la palabra cristiano. Yo quiero ser un seguidor de Cristo. Y para ser seguidor de Cristo, primeramente tengo que ser muerto con Cristo, Romanos capítulo 6 y versículos 3 al 4, y tengo que crucificar al viejo hombre debajo del agua, y luego tengo que resucitar a un hombre nuevo, a una criatura nueva, en donde ya Dios entonces comienza a moldarme, comienza a madurarme, para que yo sea transformado a su imagen. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 nos habla de eso. Y ya cuando lleguemos a ese punto, ya no somos fariseos, ya no somos escribas, sino que ahora somos cristianos, seguidores de Cristo. Y aunque hoy en día tenemos el grupo religioso A, el grupo religioso B y C, porque hoy en día existen más de 3,000 grupos religiosos, hermanos. En el tiempo de Cristo eran solamente 8 o 9, ahora más de 3,000 grupos religiosos. Y todos ellos se dicen ser cristianos. Le preguntas a alguien, ¿qué eres tú? Yo soy un cristiano, pero soy un cristiano X. Soy un cristiano X. Y luego le ponen el sobrenombre de la religión que el hombre ha establecido sobre ellos. Y la Biblia no habla de eso, simplemente cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice que por primera vez se llamaron cristianos en Antioquía, seguidores de Cristo. Esto es lo que Jesucristo quería que esta gente pensara, que esta gente meditara sobre estos asuntos en su vida. And lastly, when we look at Matthew chapter 23, we notice that Jesus Christ was not only asking the questions so they could understand that they were not in the same page with God, that they were condemned, but also to make them meditate upon the fact that they, if they wanted, could be liberated from that condemnation. If they wanted, that's the key word. And if they wanted to be liberated from that condemnation from hell, then there are certain procedures that the New Testament talks about that people need to understand and undergo. You see, God didn't, or Jesus Christ didn't come to this world only to do what he needed to do. He came to establish a plan of salvation. He is the only one in whom we can find salvation. You can read Acts chapter 4 and verse 12. It says that there's no other name under heaven in which we find salvation, only in Jesus Christ. Jesus Christ is the one that can save us. But still, that doesn't answer the question on how, because it's very important to answer the question how. How do I come to a complete salvation within my life? Am I saved just by pertaining to a religious group? No. We have already established that. Am I saved because I belong to this religious group or that religious group? No. We are saved by the plan that Jesus Christ has left for us. And let me give you an example. When we look at the story of Nicodemus, John chapter 3, when you read this story, what is it that you see? What is it that you read? First of all, you read a man by the name of Nicodemus who was a leader among the Pharisees. He was a man that knew the Old Testament law. He was a man that understood
that Jesus Christ was no ordinary man, that he had to come from God because of the miracles that he established in his life. So Nicodemus wanted to know more. He wanted to know more and how he could be involved in that religious setting, in that religious life, and to be according to the will of God. And if you read the conversation, you know that Jesus Christ taught him several things that Nicodemus asked questions. And once Nicodemus started asking questions, notice what Jesus Christ is leading him up to baptism, to the transformation. And I'm sure that Jesus Christ taught him concerning faith, which he clearly demonstrated in Jesus Christ. Because he comes to him. Jesus Christ doesn't go to him. Nicodemus comes to Jesus Christ. And then notice how the conversation begins to talk about baptism, which leads me to believe, number one, that Jesus Christ spoke to Nicodemus concerning repentance, concerning confession, and concerning baptism, because that is very clear in John chapter 3 and verse 5. Nicodemus was confused concerning the illustration that Jesus Christ uses. How can a man be born again? Does he have to go back into his mother's womb and be born again? But Jesus Christ is speaking of the spiritual birth, a baptism. He's telling Nicodemus, you have to be baptized. In order to liberate yourself from the condemnation of hell, you have to be baptized. Because in baptism is where you let go of your old man. You let go, you die. The old man dies in Romans chapter 6 and verse 3 and 4. And then you're resurrected into the newness of life. And from that point on, then God begins to help each individual that does that in order to reach a point in where he or she can be able to withstand sin. To give them what he or she needs in order to battle and deal with sin. So Jesus Christ spoke this to Nicodemus. And he told Nicodemus, this is how you liberate yourself from that condemnation. And today, we have a lot of religious groups that claim to be Christians. But a Christian is one that follows Jesus Christ. That's what the word Christian means. It's Christ, followers of Christ, Christians. In Acts chapter 11 and verse 26, they were called Christians for the first time in Antioch. And we notice that King Agrippa, in Acts chapter 12, we notice that he says, chapter 28, he says, for thou almost persuaded me to become a Christian. So we notice that different places within the New Testament, the word Christian is used. But nowadays, Christian is used like a surname. You ask a religious group of people, what are you? I'm a Christian. But they put on top of that, I'm a blank Christian. I'm a blank Christian. And you can add, like for example saying, I'm a scribe Christian. I'm a Pharisee Christian. The Bible doesn't speak of that. The Bible only speaks of Christian itself. So we notice that Jesus Christ is making Nicodemus aware of this. If he called himself Pharisee, then Jesus Christ is letting him know, you got to let go of that. There's no room for that in your life. You have to follow what God has established within the New Testament. Así que en esta mañana, hermanos, para terminar, ¿hay alguien aquí en esta mañana que posiblemente esta pregunta también les cause que usted medite sobre su situación? ¿Cómo escaparás la condenación del infierno? ¿Cómo escaparás la condenación del infierno? Para el miembro del cuerpo de Cristo Jesús, si nosotros no estamos viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios,
y nos encontramos en pecado, hermanos, estamos condenados. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el cristiano que se encuentra en pecado está condenado. Y el día que le toque la muerte, y si muere en esa situación, va a perecer igual que todo el mundo. Porque está condenado. Y para que no lleguemos a ese punto, entonces necesitamos que arreglar cuentas con Dios lo más pronto posible. Para la persona que no ha aceptado a Cristo Jesús en su vida, ¿cómo escaparás la condenación del infierno? Porque claramente, amigo o amiga, te lo digo con todo amor y todo cariño, está condenado. Yo no digo eso, sino que la Biblia nos enseña que la persona que está fuera de Cristo Jesús está condenado. Y si me dice, pues hermano Rodríguez, yo quiero un versículo para que me pruebe, qué bueno que me hizo esa pregunta. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Entendió? Cuando estamos afuera de Cristo, cuando no estamos en Cristo, hay condenación. Y si hay condenación, entonces, ¿cómo vas a escapar la condenación del infierno? Yo le digo, ¿cómo escape? Haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el plan de salvación, conforme a como Jesucristo lo ha establecido, para que así escape esa condenación. Y si en esta mañana usted está listo o lista para hacerlo, le invitamos para que lo haga. Pero no tome mucho tiempo, porque usted y yo no sabemos cuándo será el fin de nuestra vida. Y entre más lo hagamos, más pronto lo hagamos, mucho más mejor para nosotros. Yo recuerdo, antes teníamos una compañía de plomería y llegó un señor a vendernos aseguranza. Y mi padre dijo, no necesitamos aseguranza. Está bueno, así se quedó. Al segundo día nos robaron todo de ahí del chat. Todo. Y luego dice mi papá, hubiéramos oído a aquel señor. Tuvimos que volver a empezar a comprar la herramienta porque alguien se metió al chat y robó lo que teníamos. Digo esto para decirle lo siguiente. No sabemos el futuro nosotros. Dios en esta mañana te está diciendo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, no mañana. Solo que hágalo lo más pronto posible, entendiendo y comprendiendo lo que está haciendo, hágalo lo más pronto posible para que así esté bien con el Señor. Hermano, hermana, hágalo lo más pronto posible para que así estemos bien con el Señor. Espero que puedan meditar sobre esto, lo cual hemos estudiado. Le vamos a dar un poquito de tiempo. No sé qué tantas estrofas tenga el canto, si 3 o 4, pero tiene 3 o 4 estrofas para que lo piense. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.